tengo que llevarlo a matemáticas, y ese conocimiento que adquiero en biología y matemáticas, tengo que llevarlo al lo social, y tal vez con ese conocimiento social termino haciendo un prototipo en lo tecnológico. Hay una metodología en común y las metas son compartidas porque tienen que pasar por diferentes estados para poderlo lograr. Requiere algo que llaman los retos adaptativos. Los retos adaptativos son cuando nos enfrentamos a algo nuevo y desconocido y por ende tenemos que adquirir nuevos conocimientos, tal vez nuevas aptitudes, tal vez afrontar las cosas de otra forma. Un reto adaptativo fuerte que tenemos nosotros los docentes es aprender a trabajar en equipo, uno, de aprender a trabajar con otras áreas o asignaturas. Para llegar a interdisciplinar, pues generalmente es más prudente iniciar con lo multidisciplinar. O sea, empezar a hacer por lo menos los primeros esfuerzos de trabajar en equipo y con otras áreas, sacar algunos proyectos multidisciplinares. Y cuando uno ya en serio empieza a coger la confianza y hacer buenos productos, uno dice, bueno, trabajemos un poquito y nos vamos ahora sí a lo interdisciplinar. Y como se dieron cuenta, es más complejo. Esto es súper importante realmente porque STEM es un enfoque interdisciplinar. Es decir, una persona que quiera hacer STEM sola no se concentra tanto porque realmente no tiene un factor interdisciplinar real, porque una sola persona es de una disciplina intentando abordar todas las demás disciplinas, entonces es complejo. Lo interdisciplinar requiere trabajar en equipo, trabajar con otras personas de otras áreas totalmente diferentes en algunos casos. Entonces es un reto y es una de las primeras cosas que les quiero invitar hoy en nuestra última sesión sincrónica y es propiciar trabajar con otros de otras áreas, de la misma área, empezar a generar proyectos de trabajo en equipo. Eso es súper importante. Acá recalco mucho algo que me dijo algún docente alguna vez. Él me decía que uno no puede enseñarle a un estudiante de algo que uno carece. Entonces, si uno quiere propiciar prácticas en trabajo en equipo, pues uno tiene que desarrollarlas en su labor profesional o académica, porque si no, es muy difícil enseñárselas o transmitírselas a un estudiante. Lo mismo que la calidad literaria, o sea, el nivel de literatura que uno tiene es el que uno le transmite a su estudiante. Eso me dejó a mí marcado y ahí para adelante yo empecé a hacer más esfuerzo para hacer trabajo en conjunto, porque yo quería enseñar a los estudiantes a trabajar en equipo. Teniendo como este paradigma, este contexto de lo interdisciplinar, lo que yo les propongo es, bueno, acá es una gráfica, es una forma de resumir como muy brevemente y visualmente qué es lo disciplinar, lo multidisciplinar y lo interdisciplinar. Lo disciplinar es básicamente un rectángulo que puede ser un área, un campo del saber, con un círculo, es decir, un rectángulo que está afrontando un fenómeno o una problemática. Lo disciplinar sería lo que tenemos a mano izquierda, que son varios rectángulos con una sola flecha en una sola dirección en un círculo, es decir, varias asignaturas que abordan desde cada uno de sus campos de saber una problemática. El tercero, que es lo interdisciplinar, se nos va lo que tenemos en la mano derecha, que es básicamente diferentes asignaturas abordando un solo fenómeno, pero vemos que hay una correlación o una interrelación entre las asignaturas también, es decir, hay una interdependencia entre ellas. Sin la una no se puede hacer el proyecto o conocimientos de la una se requieren para desarrollar otras cosas. Eso es lo interdisciplinar, hacia allá es donde tenemos que llegar, hacia allá es a donde se la apunta STEM realmente. Obviamente se hace de manera gradual, o sea, si estamos trabajando de manera individual, pues tenemos que empezar a hacer así un poquito para empezar a trabajar multidisciplinariamente para después llegar a trabajar interdisciplinariamente. Esto es de a poquito, esto es de a pasos. Este es algo que se construye de a poco, no es algo que de la noche a la mañana uno ya tiene montado y perfecto e iterado. No, uno puede tomar años realmente empezar a realizar proyectos interdisciplinares en las instituciones, pero pues hay que empezar a hacer los primeros cambios, los primeros esfuerzos y demás. Ahora sí, en ese orden de ideas, lo que yo les quiero presentar hoy como parte principal de nuestra sesión sincrónica es un método o una serie de pasos o de contemplaciones o de recomendaciones, como quieran decirle, que a lo largo de mi experiencia me ha servido a mí para desarrollar proyectos interdisciplinares y para desarrollar proyectos en STEM, que es como tal, el fuerte. El método, pues, tiene como nombre el método COMET, como cometa con H en inglés, y pues se basa básicamente en sumar cositas, en agregar cositas. Es decir, que una actividad en STEM debería tener un contenido curricular, un contexto,
una metodología, un método de evaluación, una estrategia didáctica, una tecnología y una habilidad para fortalecer. Ya les voy a explicar más o menos a qué hace referencia cada una de estas. Como tal, entonces, tenemos primero el contenido curricular. Evidentemente nosotros estamos en una institución que nos solicita, estamos en instituciones educativas, estamos en un modelo en el cual el ministerio nos solicita que tenemos que abordar unos contenidos. Y nos los dice, ustedes tienen los derechos básicos de aprendizaje que están marcados en tal y tal tema y eso es lo que tienen que aprender los estudiantes. Eso es normal, en todas las partes del mundo pasa. Hay un contenido que se tiene que dar, que se tiene que ver. Acá pongo el ejemplo en esta imagen de los NGCS, los Next Generation Science Standards, los estándares para las nuevas generaciones, que son para el fomento de ciencias y sobre todo el fomento de STEM. Entonces, ustedes en el módulo 3 de su trabajo en Moodle lo pueden ver. Ahí está en la plataforma de Moodle. En el módulo 3 hablamos de los NGCS y hablamos de sus tres líneas, de las ideas disciplinares, de las prácticas en ciencia e ingeniería y de los conceptos transversales. ¿Por qué lo traigo a colación acá? Porque es gracias a los NGCS que se formaliza a nivel curricular STEM en Estados Unidos. Y es por eso que STEM en Estados Unidos es tan fuerte, porque a nivel curricular tiene algo que lo soporta y lo fundamenta, diferente en Latinoamérica o en el caso de Colombia en específico, que nosotros tenemos estándares, lineamientos, orientaciones, derechos básicos de aprendizaje para cada materia, pero no con un enfoque o un énfasis en especial. ¿Qué pasa qué hacemos cuando nos sucede eso? ¿Qué podemos hacer? Porque uno dice, bueno, entonces no podemos montar nada curricular porque pues no tenemos nada enfocado en STEM. Uno diría, no necesariamente. En una de mis mayores trabajos que he hecho en STEAM o en STEM fue diseñar unas guías para el Ministerio de Educación de Ecuador. El Ministerio de Educación de Ecuador para colegios públicos de Ecuador tenían un enfoque STEAM con A y lo que me solicitaron fue diseñar unas guías a través del aprendizaje basado en proyectos que permitiera desarrollar algunas competencias en los estudiantes o algunas habilidades. El tema central era la evaluación de órganos porque es una política nacional en Ecuador que se estaba fortaleciendo en su momento y querían que más personas se volvieran a futuro o a largo plazo donantes de órganos, porque hay muchos imaginarios al respecto sobre la donación de órganos. Cuando empezamos a trabajar este proyecto salieron unas guías para un docente, una guía para un estudiante y una guía pues, una guía auxiliar. Lo interesante es que evidentemente había que vincularlo al currículo pues, de Ecuador. ¿Qué decidimos hacer nosotros? Esas son las guías enfocadas en noveno, décimo y once de bachillerato allá en Ecuador. Pues nos sentamos con el equipo de currículo, que es como un cargo especial que existe allá en el ministerio, que son personas especializadas en cada área, que hacen parte de una mesa curricular, que es lo que se deciden como qué es lo que se debe ver, cuáles son los contenidos de cada área. Y pues formamos a lo que llaman los mapas curriculares. Los mapas curriculares fue empezar a mapear qué contenido de ciencias, qué contenido de tecnología, qué contenido de matemáticas, qué contenido de artes me podía servir para generar un proyecto, cosa tal de que no tuviéramos que hacer un doble esfuerzo en armar un proyecto que fuera ajeno al currículo o ajeno a lo que está solicitando el ministerio y tener que igual así dar nuestras clases. Surgieron esos mapas curriculares que lo que toman son, digamos que el símil sería acá como en Colombia los derechos básicos de aprendizaje. Toman los derechos básicos de aprendizaje y miramos que tienen en común algunas cuestiones de ciencias, de artes y matemáticas. ¿Qué pasa? En, en Ecuador como tal no existe la asignatura de tecnología, no está asignada curricularmente, no es obligatoria, por ende, que las instituciones públicas o privadas tengan esta asignatura, porque se considera tecnología como algo más inmerso en ciencias, pero no hay estándar ni lineamientos claros al respecto. Por ende, pues como estamos trabajando en un proyecto en STEM, pues tenemos que hablar de tecnología de una u otra forma. Eso yo les voy a explicar también el método que les quiero decir. Entonces, en nuestra primera parte del método hablamos de un contenido curricular. ¿Qué podría hacer uno acá en el caso de Colombia? Yo creo que en Colombia podemos hacer algo como se hizo en Ecuador, que son los mapas curriculares. Cuando hablamos con los docentes de Mosquera, salían unas ideas muy interesantes que era como, pues una de las primeras labores podría ser una priorización de DBAs. ¿Cuáles son los DBAs más importantes en serio que un estudiante debería tener? Es una mesa
y esto depende mucho del contexto, y esta es la palabra que voy a decir mucho hoy, depende del contexto, de qué es lo más importante y lo más prioritario. Si uno ya tiene mapeado cuáles son los derechos básicos de aprendizaje más importantes para sus estudiantes, para la institución, pues ya puedes empezar a hacer un mapa curricular, que es sentarse con el profesor de biología, con el de química, con el de física, con el de tecnología, con el de programación, etcétera, etcétera, y decir, bueno, ¿qué contenidos podemos empezar a unir para generar un proyecto, una actividad o una lección en STEM? Esto tiene las posibilidades desde de una actividad básica de una clase, una lección de 2 o 3 semanas, hasta un proyecto de 6 meses. Cuando ya tenemos un contenido curricular claro que nos da unas bases, que nos dice, mire, estos son temas que tenemos que trabajar desde ciencias y matemáticas y tiene una coherencia, desde tecnología, etcétera, etcétera, ya podemos irnos a nuestro segundo paso, que es hablar un poco del contexto. En un mundo con tantas problemáticas mundiales, con tantas problemáticas locales y nacionales, es importante que lo que nosotros enseñemos o lo que se quiera brindar esté permeado por un contexto real o inspirado en algo real. Puede que sea ficticio, pero tiene inspiración real. ¿Por qué? Porque esto hace que haya una armonía entre lo que pasa en el aula de clases a cuando lo que sale el estudiante a su realidad. Ejemplo, pues puede ser que para un contexto sea importante hablar de sostenibilidad de los ríos, pero para otro contexto de institución tal vez hablar de sostenibilidad de los ríos en un sitio en el que no hay ningún río cerca no sea necesario. Entonces es importante siempre contextualizar las cosas, darle un poco de contexto real para aterrizar un poco más a los estudiantes de que, mire, esto existe, esto es una problemática que está pasando en alguna parte del mundo y vamos a abordarla nosotros desde tal forma. Una de las maneras más sencillas y de las que yo recomiendo, no es la única, no es imposición, para trabajar un poco toda esta parte de contexto es aprovechar los objetivos de desarrollo sostenible. Y acá vuelvo y me salgo de la presentación. Aquí. Los objetivos para el desarrollo sostenible están enmarcados en lo que llama la Educación para el Desarrollo Sostenible, que es un documento oficial de la UNESCO en el cual invita a las instituciones públicas y privadas de todo el mundo a empezar a trabajar conceptos de sostenibilidad en las instituciones. Entonces es muy interesante esta guía porque esa es una guía, mira, Educación para el 2030, que se desglosa en cada objetivo de desarrollo sostenible, que son 17, por eso hablábamos de ODS en el módulo 2 de la plataforma Móvil, y en cada ODS nos muestra cosas muy interesantes como por ejemplo esta, que les quiero mostrar un poco acerca de hablando del contexto. Chin, 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 chin. Por acá más abajito. Ya. No, un poquito más abajito. Aquí está. Entonces, digamos, para el ODS número 1, que es el fin de la pobreza, hay cierta cantidad de metas, pero ellos ya le dicen, no contemplan, no, no, mire, hay unos aprendizajes cognitivos que pueden desarrollar los estudiantes trabajando este ODS, hay unos objetivos de aprendizaje socioemocionales que pueden trabajar sus estudiantes y hay unos objetivos de aprendizaje cultural. Y tras del hecho uno le da una tabla con temas. Entonces uno teniendo esto, y si uno ya hizo su contenido curricular, ya sabe qué temas tiene que trabajar, uno podría empezar a buscar qué tema, cuáles de esos temas que uno no busca están acá en los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces es muy interesante cómo uno puede en serio empezar a hacer prácticas desde los objetivos de desarrollo sostenible para que los estudiantes lo que desarrollen tenga un contexto real. ¿Es la única forma? No, no es la única forma. Existen más formas de hacerlo, como por ejemplo basarse en lo que pasa en las necesidades de la institución. Tenemos un problema de consumo de drogas, filtraciones de agua, bajos niveles académicos, lo que sea, o un contexto del municipio. Pero es importante contextualizar. Acá lo que mi invitación es, hay que contextualizar. Hay que darle un sentido de contexto al por qué tienen que aprender este contenido. ¿Para qué les sirve este contenido en un contexto que ustedes quieran desarrollar? Es complejo porque uno no está acostumbrado a eso, no está muy acostumbrado a dar el tema, pero no lo aplica uno a un contexto. Entonces, esto es sacarse un poquito de la zona de confort, como se dice, pero es parte importante para desarrollar una buena actividad en STEM, a mi parecer, como digo, este es un método que yo he iterado, este no es un método internacional, nada, es un método que he sacado de mis prácticas. Entonces, como he sacado de mis prácticas, pues desde hago el juicio de decir que me parece que es prudente que tengamos un contexto.
Cuando uno ya tiene un contenido en contexto, ya puede hablar uno de una metodología de trabajo. La metodología de trabajo es la mejor amiga y va de la mano con las estrategias didácticas. Ya vamos a ver qué es una estrategia didáctica porque ustedes son los duros en estrategias didácticas y en metodologías. Las metodologías son una serie de pasos para cumplir algo. En fin, existen diferentes metodologías. ¿Cuál debería usar uno? Depende del contexto y la necesidad que uno tenga. Depende de la afinidad que uno tenga con una metodología. Depende desde qué postura o qué queremos desarrollar. Entonces acá hago un ejemplo de 4 metodologías que son a veces no muy conocidas, pero que son importantes. La primera es el Engineering Design Process o el proceso de diseño de ingeniería, que es básicamente una metodología usada desde la ingeniería. La practica mucho la NASA en sus prácticas educativas, perdón, y es muy buena para trabajar la creación de prototipos tangibles. Si uno quiere trabajar un prototipo tangible, la construcción de algo, Engineering Design Process es muy buena metodología. Entonces, si el objetivo largo de STEM es llegar a diseñar un prototipo de algo que soluciona X problemática para X contexto, pues tal vez Engineering Design Process sea la mejor opción para poderlo desarrollar. Por el lado contrario, si queremos es desarrollar algo que tiene que ver con más algo intangible, algo digital, algo que soluciona problemas de contextos sociales, design thinking o pensamiento de diseño es mucho más interesante para ese caso, porque tiende a generar prototipos también, pero esos prototipos tienden a ser menos funcionales y son más enfocados a dar solución a través de un servicio, a algo. Ese es design thinking, muy usado anteriormente por las marcas de ropa como deportivas como Nike y Adidas, como para empezar a venderle mejor al cliente. Porque es chévere trabajarlo a nivel social porque tienen muchas bases enfocadas en reconocimiento de la comunidad, reconocimiento de problemáticas y demás. Otra que sí es súper conocida para los profesores de ciencias es el método científico, que es interesante para trabajar cuando se trabaja algo que es conceptual o teórico. O sea, si nosotros queremos trabajar algo muy conceptual que no genera un producto como tal, pues el método científico es muy interesante como metodología, porque obviamente se basa en preguntar y en entender si lo que uno asumió es cierto o no y sacar unas conclusiones. Eso es. ¿Que se usa? Sí, hay que usarlo. También es importante porque no siempre vamos a tener un proyecto que tenga un prototipo como tal. Entonces, también es importante tener metodologías que trabajan más desde lo abstracto un poco, pues sin decir que no sea posible aplicar a un prototipo. La última, que no es tan conocida, pero que la están empezando a usar mucho, se llama Dreaming, que tiene que ver un poco como Dragon durmiendo. Básicamente una metodología para la construcción de emprendimientos con un carácter de social o con un carácter sostenible, es decir, que buscan el beneficio de todo, incluyendo del ecosistema y pues como tal del entorno. Esta la usan mucho para generar proyectos, entonces, de estilo emprendimiento. Entonces, si uno quiere generar con los estudiantes algo en STEM, más bien enfocado en generación de una empresa, la generación de algo que se va a poder comercializar, Dragon Dreaming sería una mejor metodología. Entonces, miren cómo todas las metodologías nos sirven. Lo importante es entender qué intención tenemos, qué queremos llegar a hacer con nuestra actividad, lección o proyecto en STEM. Entonces, cuando ya tenemos un contenido curricular, cuando ya tenemos un contexto, cuando ya hemos decidido qué es lo que queremos, podemos decir, queremos tal metodología para usar. Y con la metodología va de la mano con la estrategia didáctica. La estrategia didáctica es básicamente una serie de recomendaciones, orientaciones o lineamientos usados para poder hacer la transposición de conocimientos de la cosa abstracta que nosotros los docentes damos a nuestros estudiantes y que ellos la aprendan a hacer o la aprendan a desarrollar y demás. Eso es una estrategia didáctica. Hay cientos de estrategias didácticas porque afortunadamente nos hemos dedicado mucho a la didáctica, a la gestión del aula. Entonces hemos podido adquirir unas que son muy buenas y que nos han servido mucho. Ya acá recomiendo algunas, no son todas, si ustedes manejan otra estrategia didáctica súper bien, que yo recomiendo que sirven, pero para ciertas necesidades como tal. Ejemplo de la aprendizaje basado en proyectos, el ABP. La aprendizaje basado en proyectos, a mi parecer, otra vez vuelvo a mi perspectiva, es muy bueno de trabajar, pero sobre todo con grados mayores, con estudiantes que ya han hecho procesos de autonomía, procesos de organización, de gestión y demás, y sobre todo porque es una aprendizaje basado en proyectos. Evidentemente, trabajar en proyectos implica que van a trabajar por fases, en las cuales
cada fase va a tener unos requerimientos especiales para pasar a la siguiente. Es un trabajo en el cual el docente no es que tenga un rol pasivo, pero sí entrega más a la gestión propia de los estudiantes. Eso es el ABP, así muy por encima. Entonces, trabajar ABP con chicos de primaria tal vez no sea tan bueno en el sentido en que los chicos de primaria están haciendo sus procesos de regulación y demás. El aprendizaje basado en problemas es otro estilo de aprendizaje muy interesante, muy bueno. Este se puede trabajar mucho más en primaria y en bachillerato como tal, porque es eso, es buscar la solución a una problemática. La problemática puede ser real o ficticia, o simulada, o un poquito real y un poquito ficticia, tal vez inspirada en algo real. Se usa mucho también y pues es de los aprendizajes que más se puede usar, sobre todo porque es eso, es dar solución a un problema. Las soluciones puede que sean teóricas, puede que las soluciones sean de generar un prototipo, puede que las soluciones sean realmente generar algo que no necesariamente es una construcción de un objeto, puede que la solución sea algo digital y demás. Entonces, el aprendizaje de problemas es otra estrategia que se puede usar. Perdón, me faltan acá otras dos. Sí, aquí están otras dos. Otras estrategias didácticas que se usan mucho y que nosotros usamos a veces sin darnos cuenta es el aprendizaje basado en retos, que me parece a mí súper interesante. El aprendizaje basado en retos es buenísimo trabajar con estudiantes desmotivados, porque el reto implica salir de la zona de confort, implica aprender otras cosas y tiene otra cosa en común y es que el aprendizaje en retos es mucho más corto en tiempos de ejecución. El aprendizaje en retos puede ser un reto que se desarrolla en una o en dos sesiones y ya. Se cumplió el reto, vamos a hacer otro reto. La presada basada en proyectos no, la presada basada en proyectos es más largo, es más extenso, tiene más fases, también le permite a los estudiantes organizar un poco más la gestión de sus tiempos de trabajo, porque yo dejo todo, y cuando tienen que hacer un proyecto a última hora, pues no lo logran hacer. La presada basada en retos es lo opuesto, es lo fugaz, es lo rápido, es lo intenso, es muy interesante, a mí me gusta mucho, sobre todo para vincularlo con lo que tiene a la mano derecha, que es la gamificación. Nosotros todos hemos hecho procesos de gamificación, así no lo llamamos gamificación. Cuando le decimos a nuestros estudiantes que no, voy a darles ciertos puntos por haber hecho tal actividad, estamos haciendo una acumulación de puntos, que es una de los criterios de la gamificación. No, el que tenga mejor puntaje, le voy a perdonar tal nota, le voy a cambiar tal nota y demás. Ahí estamos haciendo una obtención de premios o de regalos. No, vamos a hacer, la idea es que terminemos esto hoy en menos de 10 minutos. Estamos generando desafíos o misiones. Por eso el aprendizaje en retos va muy bien con la gamificación. Es muy buena combinación eso. Evidentemente, ¿qué nos dice que debemos usar? El contexto, lo que queramos desarrollar. Si vamos a desarrollar solo una actividad en STEM, tal vez sea aprendizaje en retos, sea mejor que desarrollar aprendizaje en proyectos o aprendizaje en problemas. Entonces, todo esto es un montón de contenidos, de técnicas, de estrategias que ustedes seleccionan esos cajoncitos de cuáles les sirven más para su contexto. Entonces tenemos cuatro estrategias que yo recomiendo. ¿Son las únicas? No, hay muchas más. Aprendizaje basado en problemas, proyectos, aprendizaje basado en retos, la gamificación. Tenemos cosas tan interesantes y muy buenas como el aprendizaje basado en la indagación, que está muy enfocado en las ciencias y en las matemáticas en primaria, que tiene resultados muy positivos en los estudiantes. Tenemos el aprendizaje cooperativo, que permite pues la enseñanza de temas, pero con un enfoque desarrollado más bien en el trabajo en equipo, la interdependencia positiva, la búsqueda de resultados individuales y demás. Hay un montón de estrategias didácticas. ¿Cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la mejor de todas? Depende del contexto, depende qué estudiantes vayamos a trabajar. No lo vamos a trabajar con estudiantes de 11 que con sextico, que con primero de primaria. Es importante que la estrategia didáctica uno no se case con una sola, porque probablemente cuando se case con una sola, si uno va a otro contexto, esa ya no sirva. Entonces, es bueno entender que el contexto nos dice qué debemos trabajar, no lo que a veces hace desde lo tradicional, sin decir que nosotros lo hagamos, que es imponer algo sin entender qué contexto está pasando. Imponer un proyecto en estudiantes que nunca han hecho procesos de autorregulación y de proyección de trabajo, tal vez sea mucho más complejo, etcétera, etcétera. Vamos acá, esto hay mucha tela por cortar en cuanto a las estrategias didácticas y si hay una universal o si demás. No, acá lo importante es que hay un montón de estrategias didácticas que nosotros podemos usar en el momento o en la circunstancia más adecuada. ¿De qué depende? De cuánto conocimiento tengamos en la estrategia didáctica y cuánto querramos estar cambiando siempre nuestras prácticas educativas. Y ya,
Cuando ya tenemos un contexto, cuando ya tenemos un contenido, cuando ya tenemos una metodología de trabajo, cuando tenemos una estrategia ética para aplicar con nuestros estudiantes para enseñar ese concepto, podemos irnos a algo importante, que es el métodos de evaluación. Los métodos de evaluación existen muchos, profes. Muchos son muchos. ¿Qué tipo de método de evaluación prefieren ustedes? Depende del contexto, depende de la necesidad. Uno puede trabajar valoraciones sumativas, es decir, la nota del 1 al 5 y ya. ¿Hizo o no hizo? Perfecto, 5. Uno puede trabajar algo más explícito y como más desglosado que puede ser una rúbrica. Las rúbricas de evaluación me permiten trabajar, tener los indicadores de evaluación con respecto a algo. Para las guías de cuadro, nosotros desarrollamos lo que ustedes ven a la izquierda, que es una rúbrica en STEAM. Entonces, la rúbrica calificaba un concepto o un indicador de evaluación desde ciencias, otro desde tecnología, otro desde ingeniería, otro desde el arte y otro desde las matemáticas. Entonces, esto fue lo que terminamos desarrollando nosotros para Ecuador. Y es un método. Ustedes pueden hacer rúbricas de diferentes formas, también depende mucho del contexto, repito. ¿Es el único método de evaluación? No. Uno también puede hacer un método de evaluación a punta de contenido que sabe o no sabe. ¿Y está mal? No, no está mal. Depende mucho de la necesidad. Otro que es muy clásico, muy tradicional, pero que es muy buenísimo para trabajar. Los métodos de evaluación por portafolio o bitácoras son muy buenos, sobre todo si uno está haciendo un proceso muy largo. Entonces, trabajar por bitácoras o por portafolio le permite a uno decir cuando un estudiante está cumpliendo o no. Porque si no ve que un estudiante llega de la noche a la mañana con el proyecto hecho y uno revisa su historial del portafolio y es terrible, no tiene nada hecho, uno dice, aquí hay gato encerrado. Por tanto, uno ve, por el contrario, que un estudiante que ha tenido grandes procesos en su portafolio, al final tal vez falla por alguna razón que no conocemos, uno dice, ok, acá está un poco extraño esta parte. Entonces, cuando queremos hacer proyectos, sobre todo proyectos o lecciones que son muy amplias, es muy recomendado usar un portafolio que los estudiantes carguen, uno por equipo, individual, lo que sea, pero que nos permita estar revisando que en serio ha habido una continuidad en su proceso y no fue algo que salió de la noche a la mañana. Existe otro método de evaluación que es la evaluación formativa. La evaluación formativa es algo que se transpone un poco a los procesos de la numéricos. Se sale un poco de ello. Es muy interesante trabajar evaluación formativa cuando los procesos son muy cortos, cuando uno quiere solo indagar más o menos de cómo están los estudiantes en torno a un tema, una lección o demás. La evaluación formativa, vuelvo y me salgo, es bastante usada. Hay muchos documentos, es un documento que espero subirles en los recursos este fin de semana, en torno a cómo hacer evaluación formativa, cuál es el enfoque de la evaluación formativa, qué tipo de roles hay en la evaluación formativa y demás. ¿Por qué es importante las evaluaciones formativas? Para todos es importante qué debería tener y qué no debería tener evaluación formativa. Entonces, existen muchos métodos, profe, en serio, para hacer evaluación formativa. El ejemplo que yo tomé está acá hecho acá, que es cómo entender diferentes técnicas. Es más, esta es una muy sencilla. Esta es una técnica para evaluación formativa. Estoy confundido, necesito ayuda, lo entendí. Hacer síntesis. Cuando nosotros hacemos procesos de síntesis, profes, cuando le preguntamos a nuestros estudiantes, explíqueme en tantas palabras, explíqueme una frase que aprendió hoy, qué fue lo que más gustó hoy. Estamos haciendo proceso de evaluación formativa. No vamos a poner una nota de eso, pero sí vamos a poder sondear qué tanto llegaron a entender de eso que queríamos que entendieran. Cuando les solicitamos que hagan, hay una que llama titulares, una técnica de ese estilo. Titulares como escriban un título, lo que más les gustó, lo que aprendió en la sesión. Le estamos estamos obligando mentalmente a los estudiantes que hagan un proceso de síntesis para llegar a una respuesta. Cuando uno ve titulares que no tienen nada que ver con nada de lo que uno dijo, absolutamente no dice, ok, este chico o este estudiante no me puso atención en toda la sesión. Entonces, miren cómo existen diferentes métodos de evaluación. ¿Cuál es el más idóneo? Otra vez vuelvo a la frase cliché de hoy, de esa sesión. Depende del contexto y de las particularidades como tal que tengan cada uno de ustedes en su entorno. Lo mismo, esto implica también un trabajo para un docente porque implica entender que hay varias formas de evaluar, además de solo colocar 1 y 5, implican volver a sentar y decir, venga, ¿cómo así que hay más formas de evaluar? Y demás, hay profesores que hacen sus maestrías y especializaciones en evaluación y entienden que hay mucho que hacer todavía en evaluación, que entiende que hay que hacer monitoreos también, hay que hacer realimentaciones de lo que pasa, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este método, a pesar de que es sencillo, implica también un vasto conocimiento o un vasto bagaje en los docentes que lo quieran implementar. Por eso se recomienda mucho trabajar en equipo, proyectos en STEM, porque pues
Tal vez yo sea muy fuerte en contenido y contexto, pero para evaluar soy muy flojito, entonces necesito ayuda de otra persona. A mí me pasó realmente, a nivel personal, cuando trabajé el proyecto de Ecuador, yo saqué todo el contenido, todo el contexto de las guías, pero cuando llegamos a hacer los métodos de evaluación, me tocó pedirle ayuda a una compañera que es una experta en evaluación. Entonces ella fue la que dijo, no, más bien usemos rúbricas de tal forma y tal forma, un poquito de aprendizaje formativo de tal forma. Entonces, pues hay que apoyarse, pero pues hay que apoyarse en sus compañeros. Y bueno, cuando ya tenemos nuestra estrategia didáctica, nos quedan solo dos cosas, y es la H de habilidad y la T de tecnología. Habilidades. Desde la primera sesión, profes, y desde lo que hemos visto en pues en nuestro curso virtual, nos hemos dado cuenta de que que STEM se crea para fortalecer unas habilidades, desarrollar unas habilidades en los estudiantes. ¿Cuáles? Las famosas habilidades del siglo XXI. En su módulo 1 encontraron un concepto de habilidades del siglo XXI y encontraron un marco llamado el P21. No es el único marco que existe. Existen muchísimos marcos de habilidades del siglo XXI. ¿Cuál es mejor que otro? No hay uno mejor que otro. Hay unos que son más complejos que otros, hay otros que apuntan a algo más tecnológico que otros, hay otros que apuntan a algo más socioemocional que otros. Esto depende mucho de la institución educativa. Dicen, no, es que a mí no me gusta el P21, entonces vamos a trabajar el marco de UNESCO, el ATC 21. Perfecto, trabajenlo. No, ahí desde donde vamos a trabajar el marco de la OCDE, que es el que les traje hoy a colación acá en la imagen. Perfecto, trabajenlo. El marco de habilidades, por eso hay tantos, nos permite tener versatilidad, decir cuál es el más idóneo para nuestra situación como tal. O mejor aún, no hay ninguno de esos marcos me sirve, pero me di cuenta que necesito trabajar estas competencias, estas alfabetizaciones y este estilo de habilidades con mis estudiantes y realmente la tomé de varios marcos. Eso está muy bien hecho también, porque eso hace que sea algo más propio, alguna metodología personal. Eso es muy interesante. De entre esos pues, les voy a mostrar este por lo menos. Este es muy interesante, este marco. Este marco es el de habilidades del siglo XXI de la OCDE y pues se basa básicamente en tres grandes líneas. Una línea de fundamentos de alfabetización, literal es como más bien como alfabetización, otra línea de competencia, otra línea de cualidades personales. Las alfabetizaciones están basadas básicamente en seis tipos de alfabetización, en la numérica, digo la literaria, saber leer y escribir correctamente, la numérica, sumar, dividir, disar, a saber que entender que los números son importantes, la científica, que tiene que ver un poco con el rigor científico, con la causa-efecto, la tecnológica o la de TICS, que tiene que ver un poco con el uso y la profesión de la tecnología. Hay una financiera que es muy importante porque nosotros a veces no trabajamos finanzas desde, desde las instituciones. Solo algunas veces de emprendimiento, pero no es tan cierto que todo el mundo trabaje finanzas desde las instituciones ni públicas ni privadas. Eso es raro realmente. Y otra que tiene que ver más con la parte de ciencias sociales, que es la cultural y la cívica. Entonces miren cómo existen unas organizaciones fundamentales que uno debería tener bajo este marco. Este marco nos dice que hay unas competencias que deberían tener los estudiantes que se parecen mucho a las 4 Cs que vimos en el arco de P21. Pensamiento crítico, creatividad, comunicación y colaboración. Y tienen otras que tienen que ir con algo más personal, como la curiosidad, la iniciativa, la persistencia, la adaptabilidad, el liderazgo y la conciencia social y cultural. Y entonces están marcadas en algo que llamamos lifelong learning, como el aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, este marco se centra en que los estudiantes tienen que aprender a aprender, entender que no solo van a aprender en el colegio, sino van a seguir aprendiendo a lo largo de la vida. Entonces, tiene que haber formas de que en serio uno aprenda. Entonces, es como le enseño al estudiante a aprender mientras les doy este estilo de habilidades. Es complejo ponerlo así, pero digamos que es un marco más que existe de habilidades del siglo XXI, que se puede desarrollar, que lo pueden desarrollar ustedes con sus estudiantes de sus instituciones. Y vuelvo y repito, ¿qué marco es el más idóneo? Dependerá de la circunstancia propia de cada institución. Y cierro con esto, que es la tecnología. Cuando hablamos de STEM, hablamos de la T de tecnología, por ende la tecnología no debe quedar por fuera. Solo que en este caso en particular, de la forma en la que lo he trabajado yo y lo que me ha hecho a mí la experiencia es que tenemos que tener una doble perspectiva de la tecnología. Tenemos que tener una doble perspectiva, ya les digo por qué. Vamos a irnos para la línea más clásica o por la línea que todos trabajamos, que es la mediación tecnológica. Existen dos tipos de mediaciones tecnológicas, es decir, el uso de herramientas digitales, recursos digitales,
o el uso de dispositivos electrónicos o el uso de dispositivos o elementos físicos como tal. Cuando hablo de dispositivos electrónicos me refiero a robótica, a electrónica, a computadores, a tablets o a smartphones. Entonces vamos a hacer un robot que haga tal cosa. Ahí estamos usando una mediación tecnológica porque estamos hablando de dispositivos electrónicos que tienen microcontrolador tal vez, que necesitan estar conectados a la corriente eléctrica para funcionar, etcétera, etcétera, etcétera. Los usamos para mediar un conocimiento o para mediar una habilidad. Pero también existen las herramientas digitales que no requieren del uso de dispositivo electrónico como tal. Ejemplo, los simuladores online. Ejemplo, tal vez un Canva, tal vez un Prezi, tal vez una hoja de cálculo en Excel. Son herramientas digitales, por lo tanto, son una mediación tecnológica y las podemos usar en nuestras prácticas en STEM y las tenemos que usar. Pero vámonos a un caso en una institución que probablemente tenga un computador como Windows XP, que no tenga ni siquiera internet, que no tengan recursos de electrónica ni nada. ¿Cómo hablamos de STEM entonces en esos casos? Pues sí podemos hacerlo. Y acá surge la otra línea, la otra perspectiva de tecnología que les quiero nombrar acá y es, la tecnología también se puede tratar como algo contextual o algo de contenido. Un caso que yo pongo es el caso de la institución anterior en la que yo estaba, en la que para fomentar un poco más los trabajos en tecnología, porque era una institución que no trabaja tecnología constantemente, desde el área de ciencias sociales, y perdón, desde el área de lengua castellana y desde el área de inglés se decidió que las lecturas que se iban a desarrollar tenían que tener un contenido tecnológico. Entonces, desde inglés desarrollaban lecturas para ese menos en torno a inteligencia artificial. En octavo y noveno bajo robótica, en sexto y séptimo bajo uso de cuidado de las redes sociales. Entonces, miren cómo hablan de temas tecnológicos de manera de hablarlo. Miren que esto es más teórico, o sea, más de contenido, quiero aplicarlas, pero no las dejan por fuera. Y eso es importantísimo, en mi caso en particular, para el método que les estoy enseñando, hacerlo. Entonces, me gusta siempre dar la colación por ello, porque es importante hablar un poco de la tecnología en ese sentido. Y hay instituciones que tienen las particularidades que tal vez el avance tecnológico sea decir, no, es que tecnología solo es usar hojas de cálculo o solo ofimática. Y no, pues hay otras formas de hablar de tecnologías, hay otros contenidos en tecnología. Y más en un mundo que es altamente tecnológico y más en un mundo en el que probablemente nuestros estudiantes van a adquirir, van a hablar de unas tecnologías, de unos dispositivos electrónicos nuevos que tal vez no se han desarrollado, pero que nuestros estudiantes van a tener que usar a futuro. Entonces, por eso este método cierra así, hablando un poco de esto, de tecnología. Y es así como, en síntesis, desarrollo yo mi método. Voy a verme acá un momento. Y es así como ese es mi método. Es el método que me ha servido a mí, profesor. No es el único método. No es un método que ustedes tengan que usar obligatoriamente, que la universidad se les diga que les están obligando a hacer. No. Es una de las recomendaciones que hacemos. Es una forma de inspirarlos a ustedes también. Desarrollen su propio método de desarrollar proyectos interdisciplinares. Busquen la forma en que puedan desarrollar sus proyectos interdisciplinares. Esta es la mía, me ha servido, me sigue sirviendo, me permite tener algún programa o un proyecto robusto. Ejemplo, no solo trabajé en un proyecto para el Ministerio de Educación de Ecuador, sino desarrollé un proyecto para mantener institución educativa en un programa, no era un proyecto educativo, sino un programa educativo basado en enseñarles habilidades del siglo XXI a nuestros estudiantes con un contexto de ciencias aeroespaciales. Es un proyecto que se desarrolló de la mano con el Space Center de Houston en Estados Unidos. Y efectivamente, la forma interna en que yo desarrollé como el contenido como tal o las actividades a desarrollar eran así. Así con este mismo método. Un contexto aeroespacial, un contenido curricular que nos lo dan estándares internacionales porque hablar de astronomía y espacio acá en Colombia es raro. Una metodología que era el aprendizaje basado en retos, métodos de evaluación formativos, una estrategia táctica que era pues, aprendizaje basado en retos como tal, una metodología que era el Engine Design Process para desarrollar prototipos porque cada sesión tenía que desarrollar un prototipo. De tecnología siempre hablábamos o había una tecnología de por medio, un simulador, y había unas habilidades que desarrollamos fortalecer de manera explícita. Entonces, miren cómo, en serio, se pueden desarrollar. ¿Es la única forma de estudiar proyectos interdisciplinares STEM? No, profes. Hay muchas más. Y quiero cerrar hoy mostrándoles algunos ejemplos. Un ejemplo muy clásico y muy bueno es Hacking STEM de Microsoft. Cuando ustedes colocan la palabra Hacking STEM, sale en Microsoft lo primero y son algunas actividades y lecciones en STEM basadas en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas que ustedes pueden desarrollar e implementar. Acá les dice qué material necesitan, qué estándares internacionales NGC usan y demás, qué dispositivos electrónicos o herramientas usan. Entonces, es muy chévere, me gusta mucho.
puede ser varios ejemplos, tal vez no para aplicarlos uno, pero sí pueden servir de inspiración para desarrollar sus propias actividades. A mí el de la mano me encanta, es uno de mis favoritos porque es una mano hecha en pitillitos con hilos y realmente lo que tiene electrónica es un servomotor que se conecta a un dispositivo electrónico y desde Excel uno puede mirar, uno puede programar la gráfica para ver cómo ejecutar el movimiento de la mano. Es muy interesante, es muy chévere y les enseña un montón de temas de tecnología y usando solo un motor. Entonces, es muy chévere y uno pues nombra también biología un poco, todo lo que tiene que ver con anatomía humana. Es muy interesante. Entonces, ese es uno de los métodos. Tal vez otra forma de hacerlo es como yo lo desarrollé en Ecuador, que es una forma de aprendizaje basado en proyectos, con aprendizaje cooperativo, con un contexto basado en ODS, con un desarrollo de una rúbrica de evaluación y que al final tenía que desarrollar un prototipo a lo largo de 4 semanas. Entonces, esa es otra forma de hacerlo. ¿Hay más? Sí, les quiero mostrar la otra. Ejemplo, esta es otra forma de hacerlo que es para las más chiquiticos, para primaria, que se llama STEM Semillitas, que nos dice acá esta, como bueno, sí, hay que trabajar interdisciplinarmente, multidisciplinarmente, pero a veces hay que enfocarse muy bien en cómo hacemos actividades para los más pequeños, desde ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Porque claro, hablar de interdisciplinariedad, transdisciplinariedad, multidisciplinariedad con niños pequeños es muy complejo. Entonces tenemos que abordar las áreas de manera independiente, pero terminamos en algo conjunto. Entonces, ¿se puede trabajar este en primaria y en primaria y preescolar? Sí, acá hay varios ejemplos de cómo hacerlo. Esto es un recurso que les va a quedar a ustedes en el módulo. Y me falta mostrarles otro, que es, ayer lo definíamos como un OA con los profes de FACA, y es, ¿dónde está? Este, Mission to Stars. Mission to Stars es un proyecto que busca que los estudiantes diseñen un telescopio espacial eh, pues para explorar una galaxia de su interés. Pero tiene un contexto interesante y es como que la idea es que diseñen ese telescopio y se lo presenten a la ESA, a la Agencia Espacial Europea, y pues que pongan qué elementos necesitan, qué necesitan, como si estuviera armando una licitación. Entonces lo hace muy interesante porque agrega un factor de economía que uno a veces no tiene contemplado, como materiales, economía, cómo venderlo. Es muy interesante este proyecto. Tiene muchas fases, es autocontenido y para nosotros era un nuevo en ese sentido porque era autocontenido. Los estudiantes tienen todo acá, todas las fases, cómo es el proceso de trabajo, qué líneas van a ver, qué temas van a trabajar, como los archivos que necesitan para trabajar. Trabajan también bitácoras. Cuando hablamos un poco del desarrollo de bitácoras, ellos también desarrollan acá un poquito todo lo que tiene con bitácoras. Vamos a ver si está en este link porque el otro día lo estaba buscando. Sí, aquí está todo. Entonces, mire, esto es autocontenido. Aquí está todo lo que ellos necesitan para trabajar. Las bitácoras, como tal, las actividades y demás. Y acá pues tienen cada uno de los pasos. Entonces, necesitan un paso para llegar al siguiente paso, tienen que pasar por uno anterior. Entonces, esto es parte también en el aprendizaje basado en proyectos. Que sin el paso anterior no puedo desarrollar el proyecto. Si no puedo llegar con un prototipo que no ha sido testeado, que no está enfocado en la comunidad, ejemplo. Acá pasa igual. Entonces hay que definir unos objetivos, después hay que localizar y hacer cálculos de cuál es esa galaxia que quiero observar, después tengo que diseñar y evaluar cuáles son los materiales más idóneos para trabajar con mi satélite y después construirlo en 3D. Ejemplo, acá los pueden usar en tecnología que es diseño 3D. Después, cómo hacer todo el proceso de adquisición de datos, que eso es muy matemática realmente y muy ciencias. Hablar de datos a nivel educativo no es hablar como empresa, sino hablar más bien de estadística, de entender que un dato se puede volver una hipótesis o corroborar una hipótesis, etcétera, etcétera, porque uno hace eso en ciencias también, cuando ponga a bullir tal elemento, qué pasó con el elemento, anote los datos de escalabilidad, de ebullition y demás. Todo está haciendo datos y los datos se vuelven una forma de concluir y decir si es bueno o no. Método científico. Entonces miren cómo uno usa metodologías internamente, pero al final es muy interesante porque al final, después de que desarrollan todo su prototipo, y dicen, listo, ahí está el prototipo ya, pues no, tienen que hacer una presentación oral de 5 minutos para describir el proyecto, lo que hicieron y demás, como si fueran a venderlo realmente, como Shark Tank. Pues es el Shark Tank que van colombianas a vender sus empresas a ver si les las ayudan a patrocinar y demás. Esto pasa acá. Entonces, esa es otra forma de armar un proyecto. Y este es un proyecto STEM. Y no dice la palabra STEM, pero esto es un proyecto totalmente indisciplinar. Pasa por tecnología, pasa por matemáticas, pasa por ciencias, pasa por astronomía, pasa por temas financieros, pasa por temas de preparación de habilidades. Entonces, miren cómo uno puede desarrollar proyectos.
Esto sería como lo más que uno podría llegar a hacer. A mí me parece esto como un hito en el desarrollo de proyectos. Esta vez más, colgarlo en internet para que cualquiera lo pueda replicar porque está completo. Me parece buenísimo y súper inspirador. En Colombia sí hemos desarrollado proyectos en STEM, hay experiencias en STEM, pero tenemos un grave problema y yo creo que es lo que pecamos tanto docentes públicos como privados. Y es que nosotros a veces no documentamos, nosotros no tomamos fotos, nosotros no diseñamos guías, nosotros hacemos un proyectazo y ya se acabó, se finí. Y bueno, y uno lo comenta, ¿no? Armé tal proyecto y muy bueno, buenísimo. Y cuando dice, venga, ¿y dónde lo puedo ver? Tiene una página en internet para verlo, tiene, su institución lo tiene guardado algo. Uno es como, uy, no, 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 yo no comenté eso. Entonces, por eso es que a veces mostrarles cosas de Colombia es complejo, porque no las documentamos. Existen sí, pero tal vez se presentan solo en foros cuando uno va a un foro o a un congreso. Pero encontrarlas en internet como un recurso abierto, como un recurso libre, un recurso para todos, es muy, muy complejo. Entonces, quiero cerrar con dos invitaciones más. La primera es a trabajar en equipo, a enfocarse también que pueden trabajar con otras personas. La segunda es a que documenten. Profesores hacen cosas increíbles, estoy seguro que todos hacen cosas increíbles en sus áreas, pero no las documentamos. No tomamos fotos, no diseñamos un archivo en Word, cómo decir qué necesita para hacer, replicar esa actividad, cómo la republicar, qué conocimiento necesito. No hace eso realmente. Y tres, mucho menos compartirla en sitios de web, sea por egoísmo, sea porque le envío que le roben la idea, etcétera, etcétera, etcétera. Acá no vamos a juzgar cuáles sean las razones, pero pues mi invitación es a compartir un poco más lo que hacemos, darlo a conocer más. Por eso digamos que para esta sesión yo les mostré mi metodología personal de trabajo. No es la única, es la mía y es la que me ha servido a mí y por ahora me sigue sirviendo. Y por ahora, cuando la presento, la gente dice, me encanta, es compleja, pero es compleja porque son más pasos extra, pero a la gente le encanta porque entiende que es robusta. Entonces, pues esa es una forma de mostrarles que se puede hacer las cosas. Entonces, yo quiero cerrar hoy la sesión con esto, mostrándoles que sí se pueden armar proyectos en STEM, que es un paso que hay que hacer de a poco. Si hemos trabajado solos, trabajemos multidisciplinariamente, cojámosle el tiro a lo multidisciplinar, a trabajar en equipo, a entender cómo le gusta trabajar a cada profe, cuáles son sus fuertes. Y después nos vamos a lo interdisciplinar, donde ya no solo no hay que trabajar los fuertes, sino tenemos que empezar a ver cómo interrelacionamos mejor. Y si no sabemos del tema hay que aprender, si no conocemos una metodología hay que buscar cuál sea la más ideal, etcétera, etcétera. Recordemos que lo interdisciplinar implica retos adaptativos a los que no estamos acostumbrados a trabajar comúnmente. Trabajar STEM implica un poquito, como reflexión final, salir de la zona de confort. De ahí que cuando en la primera sesión les decía, es un esfuerzo, efectivamente requiere un esfuerzo, no solo por parte de ustedes, sino a veces de las instituciones por dar un poquito de insumo, por apoyarlos a generar nuevos proyectos, etcétera. Trabajar STEM solo va a ser muy complejo porque uno necesita apoyo de otros compañeros, que los estudiantes quieran trabajar así, que las rectoría, las coordinaciones nos apoyen un poco en esas nuevas ideas que se nos ocurren. Es un camino complicado, un camino largo, un camino difícil, pero se puede hacer. Evidentemente se puede hacer y nosotros por eso somos los llamados a la acción porque somos los que inspiramos. Entonces somos los que innovamos, somos los que tenemos que llevar siempre la vanguardia en lo que está pasando. Sí, al inicio no todos nos van como se dice, copiar la idea, no todos van a querer trabajar con nosotros, pero cuando vean los buenos resultados, ahí sí van a quererse subir al bus de lo que uno está desarrollando. Entonces, mi invitación de cierre hoy es decirles, ánimos, si podemos, no están solos y en el momento en que se sientan solos, solo es un paso más para poder seguir innovando, que es acá la otra invitación. Hay que seguir innovando, hay que seguir haciendo nuevas prácticas que nos permitan adaptarnos a estas nuevas generaciones, porque son totalmente nuevas y vienen con otras actitudes y otras paradigmas y otras perspectivas de vida que son respetables también. No siendo más, eso es como tal la sesión de hoy. Eh, Voy a dejar de compartir pantalla. Espero, William, hayas escuchado. Espero, William, hayas podido escuchar un poco. Listo, Ariana, vamos a detener la grabación acá, que ya estás como tal el cierre. Sí, la Entonces ya, verdad sí, estuve muy pendiente durante toda tu presentación, David. listo. Me Entonces, nada, siento, cuéntame un poco qué te gustó, qué te pareció. Acá lo comentamos entre los dos y ya te mando el link de asistencia. pues yo me siento muy identificado en, digamos, como en las inquietudes que planteas. Yo creo que me falta mucha disciplina para de pronto documentar
siempre ha sido como una... Te me fuiste, William. Te me fuiste totalmente. No, no te escucho. ¿Me escuchas, David? Creo que se me Ahora fue la sí, conexión. ahora sí. Bueno, te decía que me sentía muy identificado porque pues yo no documento y yo soy muy curioso e inquieto y trato de poner en práctica como muchas cosas. Yo en el trabajo de aula utilizo el pensamiento de diseño, el aprendizaje basado en problemas, combinado el pensamiento de diseño con el lienzo de modelo de negocio Canvas, porque los chicos deben generar como una especie de proyecto productivo Ajá. en donde pues ellos deben aplicar como las tecnologías que nosotros, las tecnologías TIC que nosotros trabajamos en el aula. Por ejemplo, este año estuvimos trabajando videojuegos, bueno, hacemos demos, ¿no? No alcanzamos a hacer un videojuego completo, pero tuve una experiencia interesante con un grupo que utilizó los objetivos de desarrollo sostenible y entonces desarrolló una idea de videojuego para digamos que las personas tomen conciencia sobre el cambio climático. Entonces dice, no, Buenísimo. claro, pero en el módulo 2 al final, bueno, en una de las actividades, uno de los documentos es una investigación que hicieron sobre aplicación de STEM en primaria y yo me siento un poco así como los profes, ¿no? Ellos dicen, esa metodología STEM en primaria funciona porque el profesor es el de todas las áreas. Entonces él hace trabajo interdisciplinar con él mismo. Entonces, porque yo soy, digamos, un poco inquieto, entonces trabajo, soy apasionado de la biología, me gusta también analizar temas económicos, entonces estoy metido en algo en las ciencias sociales, aparte de mi formación como ingeniero, pues el dominio que tengo en las matemáticas y aparte pues el uso de todas estas herramientas tecnológicas que permiten hacer diseños de productos digitales. Ujú. Entonces ahí también me meto como a aprender cosas y siento que yo mismo me he encerrado. O sea, como que no encuentro entre mis compañeros cómo hacer ese trabajo en equipo, yo me encierro y trato de hacer de todo. Pero, Exacto, suele pasar. pero, pero digamos que lo que tú presentabas hoy, digo yo, tengo que buscar la forma de vincular al trabajo que yo hago a otros profesores que sean iguales de inquietos que yo. Exacto. Así sean dos, así sea solo tú y otro profe por inicio, eso después se va pegando el otro, después se va pegando el otro, después se va pegando el otro, después toda la institución quiere hacer eso. Eso pasa es que eso es una vanguardia. Si tú tienes la vanguardia, te toca a ti no desfallecer en el recorrido, Williams. Te entiendo muy bien, porque sé que es esos procesos de decir, no estoy solo, pero quiero hacer cosas nuevas y esperar a que se pegue gente. No es tan fácil. No es fácil. Ni el sector público ni el privado. Aquí lo máximo que hemos logrado en la institución es que yo trabajo en llave con el instructor del SENA y con el profesor de emprendimiento. De pronto ahí trato de como decirle, vea, esto es chévere y entonces lo convenzo de que trabajemos con el modelo Canvas y le digo, mire que esto se puede generar modelos de negocio, pues por como él trabaja el tema de empresa y financiero, entonces yo le digo como, vea que esto está más chévere, como que la metodología que usted usa ya es como anticuada, mire que esto del lienzo de modelo de negocio Canvas es lo que se utiliza ahora para generar modelos de negocio, incluso no había visto el del Dragon Dreaming, me puse aquí a buscar y me pareció también Es súper interesante. súper interesante y es muy moderno. Casi no hay documentos de él y mucha gente que lo toma son líderes empresariales. O sea, es gente que ya tiene un montón de experiencia trabajando en empresas. O sea, ese te lo recomiendo. Si quieres trabajar nuevas cosas con ellos en torno, sobre todo a eso, proyectos productivos, cosas que tienen que ver como con generar empresas, empleabilidad y demás. Es como muy bueno. Y que de pronto los proyectos en el momento de la socialización, digamos, entran a participar el profe castellano porque les ayuda como con el tema de la presentación, entra el profesor de inglés porque ellos tienen que hacer una intervencioncita, así sea de un minutico, hablando en inglés, describiendo el proyecto, entonces cada integrante del grupo tiene que hacer algo en inglés
y luego el resto en español. Entonces, digamos que desde ahí hemos logrado que en estos proyectos de grado de los chicos se vinculen algunos profes, pero digamos que es complicado porque de un año a otro le cambian la asignación al compañero, entonces el mismo que nos ayudó el año pasado no es el mismo que está ahora en ese curso. Sí, es complejo. Es muy complejo. Por eso hay que tener unos lineamientos claros a nivel institucional, que eso ya se nos sale de las manos. Si el lineamiento institucional es claro, pues al profesor que llegue o al profesor que cambie, le toca igual adaptarse al lineamiento. Entonces, por eso es que es un trabajo en conjunto, no solo es de uno, sino también es una línea de apoyo, coordinaciones y rectoría y demás. En un punto en el que yo me siento bastante débil es en el tema de la evaluación. Yo tengo ahí como muchos cuestionamientos porque tengo, no sé, me parece que definir también la forma en que evaluamos, o sea, como que nosotros deberíamos hacer la planeación desde cómo queremos evaluar y de ahí hacia atrás devolvernos hasta definir qué es lo que vamos a trabajar en el currículo, porque digamos, como muy chévere lo que yo hago, pero al final siento que el estudiante debería llevarse una realimentación como más precisa de lo que él está haciendo, ¿no? O sea, qué tan buen trabajo hizo, qué tan regular, qué tan malo. O sea, qué habilidades él cree que está desarrollando, porque pues ellos no tienen la capacidad de hacer un ejercicio metacognitivo, siento como decir, esto es lo que estoy aprendiendo, ¿no? Ellos van por el camino guiados por nosotros. Sí, es muy complejo. Y sobre todo porque no hay mucho profe especializado en evaluación, Williams. Es otra, o sea, es otra cosa compleja. Yo tampoco soy especializado en evaluación, como yo les decía ahorita en la charla, pues yo me dedico a esa toda la parte de contenido y contexto porque ese es muy fuerte con tecnologías. Pero para evaluación a veces llamo a mis compañeros, a mi compañera que es la dura en evaluación, que hizo una especialización en evaluación, que está haciendo una maestría enfocada en evaluación también, en procesos evaluativos. Entonces, ella tiene mucho más claro todas esas nuevas formas de evaluar y decir, venga, es que esto también se puede de esta otra forma. Y ahí sí uno requiere mucha ayuda. O sea, en mi caso particular también te entiendo porque a mí me toca pedir ayuda en ese caso. Y pues no está mal pedir ayuda porque uno no se la sabe todas, William. Uno se mal acostumbra a creer que se la sabe todas, pero hay casos, hay campos que uno no sabe o hay cosas que uno dice, no, toca pedirle ayuda al amigo o buscar quien le asesore. Bueno, sí, hacer la tarea. Sí, total, toca hacer la tarea. Y ya, muchas gracias, William, por estar conectados, sobre todo por tu responsabilidad por, por estar acá, a pesar de que estás en otros procesos en la tarde, a pesar de que tienes otras cosas que hacer, otros compromisos. Te lo agradezco mucho. En serio, para nosotros es Se te silenciaste el micrófono, David. Ay, se me silenció. Entonces, le puse enter en vez le coloqué backspace en vez de colocar enter. Ahí en el chat te acaba de colocar la asistencia para que la diligencias. Te quería agradecer por estar acá con todo el compromiso, con toda la facultad de sentarse a escuchar, de aprovechar todo lo que está desarrollando la Salle con las entidades territoriales, porque básicamente es eso, aprovechar conocimientos que son gratuitos. Esto podría ser un curso que cuesta un montón de plata, porque yo cobro duro. Entonces, pues aprovechar todo esto es para agradecer. Entonces, muchas gracias, William, por estar acá conectado. No, a ti, David, por la disposición en cada uno de los encuentros. Yo desafortunadamente no pude asistir el martes. Era el encuentro presencial, el segundo encuentro presencial aquí en FUSA, pero justo en ese momento estaban las sustentaciones de mis estudiantes y Mm, no alcancé a salir, me desocupé como a las 11:30 de la mañana, casi a las 12, entonces me lo perdí, pero bueno, aquí estaba pendiente esta tarde y muy juicioso en los próximos días para cumplir con la última actividad. listo, perfecto, Vanessa. Entonces, que estés muy bien, muy buena tarde y gracias por conectarte a nuestra última sesión. Y ya, que tengas muy buena tarde. Chao, David, gracias. Buena tarde para ti también. Listo, Ariana. Entonces, eso es ya por todo por hoy. Ya podemos detener la grabación y ya. Entonces, que tengas muy buena tarde. Hasta luego.